El detalle de las causas de la muerte del Papa Francisco, se pronuncia el Vaticano que fue por un derrame cerebral, ¿no? Y cómo influyó su cuadro previo de insuficiencia respiratoria, también sumado a la diabetes e hipertensión. Según el informe del Vaticano, como te contaba recién, al que se pudo acceder, las causas de su fallecimiento fue por un accidente cerebrovascular que derivó en un coma profundo y un colapso cardiorrespiratorio irreversible. Para charlar sobre esto y que nos explique un facultativo, estoy en contacto con el doctor, neurólogo, especialista en neurología, el doctor Ramiro Linares, matrícula provincial 445.925. Ramiro, buenas tardes, gracias por atenderme. Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex. ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián, un gusto escucharlos. El gusto es mío. ¿Todo bien? Muy bien, por suerte, muy bien. Bueno, gracias por hacerse un lugarcito en la tarde tan ajetreada. Por favor, es un placer. Bueno. Un placer, los escucho. Querido Ramiro, usted dirá, cuando uno habla de este cuadro, ¿qué debe saber la gente? ¿Qué se produce en el cuerpo, en esta persona de 88 años con todo el cuadro descripto? A ver, hay varias cosas a tener en cuenta. Primero y principal, en el informe aclaran que fue un accidente cerebrovascular, un ictus, una apoplejía, utilizan estos términos. En ninguna de estas definiciones aclaran si el cuadro fue un cuadro de tipo hemorrágico cerebral o de isquemia cerebral, que son dos posibilidades para que un accidente cerebrovascular pueda ocurrir. Es decir, un accidente cerebrovascular puede ocurrir porque una arteria se tapa o porque una arteria se rompe. Y revisten gravedades diferentes en general, porque en general los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos son de mucha más alta gravedad, pero la realidad es que cualquiera de los dos puede ser severo y de mucha importancia, y mucho más cuando se da en el contexto de una persona que tiene 88 años, que tiene antecedentes de hipertensión, de diabetes, cuadros infecciosos recientes severos, es decir, en un contexto de ya una gravedad instalada de otra manera, ¿no? Es también importante saber que el tener todos estos antecedentes previos facilitan que un accidente cerebrovascular pueda ocurrir y predisponen a que esto pase. Entonces, uno de alguna manera sabe que una persona de esa edad y con esos antecedentes, un accidente cerebrovascular era algo que podía perfectamente ocurrir. Una de las últimas imágenes del Papa, el común de la gente decía, qué hinchado está. ¿A qué se debe? Bueno, tenía además una insuficiencia renal el Papa, entonces otro factor más de riesgo que se suma a esto, y muchas veces las insuficiencias renales pueden provocar, según el tratamiento que esté llevando adelante y el tipo de insuficiencia renal, que el paciente quede edematizado, entonces se lo puede observar hinchado en toda su piel, muy inflamada de alguna manera, que está edematizada en realidad es el término correcto. Dentro de todos los cuadros preexistentes, uno dice, bueno, zafó del hospital después de un par de meses, ahora empieza la recuperación, o dentro de una recuperación puede venir una recaída que devenida en un fallecimiento, como le pasó. A ver, la realidad es que un accidente cerebrovascular lamentablemente puede ocurrir en cualquier momento, y sobre todo con ese bagaje de antecedentes, ¿no? Esa gran cantidad de antecedentes que son todos antecedentes de peso. Dentro de los factores de riesgo para que una persona tenga un accidente cerebrovascular, y esto en el contexto de cualquier edad, ¿sí? La obesidad, la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia renal, son todos factores de riesgo que aumentan la chance que esto ocurra. A esto le tenemos que sumar los factores de riesgo no modificables, como la edad. A partir de los 55 años, cada 5 años, nada más que por cumplir años, duplicamos el riesgo de ACV, ¿sí? Es decir, el riesgo de ACV va aumentando bastante a medida que van pasando los años. Entonces eso nos lleva a que a los 88 años de edad, la chance de ACV, sin sumar ningún otro factor de riesgo, ya es importante, ¿sí? Y cuando sumamos todo ese contexto de factores de riesgo, pasa a ser enorme, ¿no? Entonces, un accidente cerebrovascular es algo que podría ocurrir, la verdad, en cualquier momento, en ese contexto. Incluso un paciente como el Papa Francisco, que estaba
con un control más que estricto en su salud. Entonces no es algo que uno pueda muchas veces predecir o adelantarse a los hechos y decir, bueno, hagamos esta prevención en particular. No, él en un contexto seguro, un muy alto nivel de seguimiento, igualmente desarrolló un cuadro catastrófico de ese tipo. Voy al tema de la prevención, me corro un poquitito de esto. ¿Cómo uno se da cuenta que una persona está teniendo un accidente cerebrovascular y qué debe hacer, porque cada segundo cuenta, para asistirla? Exacto, es muy importante esto. A ver, primero que nada, los síntomas más frecuentes en el contexto de un accidente cerebrovascular están generalmente, primero que nada, lateralizados. Lo más común es que haya una pérdida de sensibilidad o de fuerza o de ambas funciones en un hemicuerpo o en un brazo o en una pierna o plenamente en medio cuerpo. También puede ocurrir una ACV y como sintomatología expresarse la pérdida de visión de un ojo, o puede expresarse también por la presencia de una cefalea muy intensa, una cefalea que por ahí es única y la única que hemos tenido de esa intensidad, y que ahí el riesgo corre, porque en general la cefalea se expresa el riesgo de una ACV de tipo hemorrágico que tiene un mayor nivel de gravedad. En cualquiera de estos contextos es elemental el dirigirnos de forma inmediata a un centro asistencial y principalmente a un centro asistencial de alta complejidad, ¿sí? ¿Para qué? Para poder recibir una atención prioritaria por este problema, porque justamente existen tratamientos de uso en el momento agudo que pueden salvarnos de esta situación en determinados contextos. Entonces, el hacer una consulta extremadamente urgente es vital en el contexto de una ACV. Ahí está. Doctor Linares, como siempre es un placer recibirlo. Gracias por atendernos en este ratito de su tarde. Le mando un cálido abrazo. Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Abrazo para todos. El doctor Ramiro Linares, neurólogo de aquí de Bahía Blanca, matrícula provincial 445.925, hablando sobre las afecciones que tenían el Papa Francisco, que derivaron también en este accidente cerebrovascular.